Bien, las características del contrato psicológico son tres, por lo menos son las que destaca el autor que nosotros estamos trabajando en la materia. Y bueno, menciona que entre las características podemos detectar, es de carácter subjetivo y voluntario. ¿A qué se refiere con esto? Que cada empleado, cada empleador, cada organización establece un contrato psicológico, digamos, con la otra parte, y que eso depende de las expectativas personales, por eso es subjetivo, es decir, no se sustenta. A ver, si bien hay alguna referencia a algún dato externo y concreto de la realidad, mucho tiene que ver también con cuestiones personales, subjetivas, expectativas personales en relación a la otra parte, ¿no es cierto? En relación ya sea del empleado hacia el empleador o del empleador hacia el empleado. Pertenece a la cultura informal. ¿A qué nos referimos con esto? A que el contrato psicológico no es algo que esté explicitado abiertamente o formalmente a través de la firma de algún papel, sino que son expectativas y cuestiones que se dan en el vínculo, en la relación entre estas dos partes, ¿no es cierto?, el empleado y el empleador. Y es de naturaleza dinámica. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere el autor con esto? A que permanentemente está cambiando. Es decir, el contrato psicológico que el empleado establece con su empleador va a ir modificándose o va a ir cambiando a medida que vaya transcurriendo tiempo dentro de la organización, lo mismo que la organización hacia el empleado, es decir, hay momentos en donde de repente la organización necesita reperfilarse o readaptarse a otros entornos, a otras situaciones, y necesita de los empleados otro tipo de compromiso u otro tipo de adaptación, otro tipo de tarea o de aprendizajes, y bueno, va a transmitir esa necesidad, ¿no es cierto? Y va a generar una modificación en lo que es el contrato psicológico. Fíjense que hoy en día muchas empresas, muchas organizaciones, muchas instituciones han visto modificadas sus relaciones, sus vínculos laborales a partir de lo que fue esta pandemia o esta cuarentena, en donde muchas organizaciones y empleados han tenido que llevar el trabajo a sus casas y establecer una relación virtual, ¿no es cierto? Y en donde las expectativas de los empleadores seguramente habrán estado en relación a la necesidad de que sus empleados puedan adaptarse al trabajo a distancia, el trabajo remoto, el manejo de tecnología, el manejo de determinadas plataformas para poder seguir adelante con la tarea. Entonces, fíjese cómo ese contrato psicológico ha venido o se ha afectado en alguna medida a través de esta modificación, ¿no es cierto? Entonces, las expectativas han cambiado, las expectativas en relación del empleado hacia el empleador también seguramente han cambiado. En algunos casos, fíjense cómo hay algunas empresas en donde han visto reducidos sus ingresos y que de repente esa reducción de los ingresos ha repercutido en los sueldos, en los salarios. Algunas empresas, para no despedir a sus empleados, han tenido que reducirles el sueldo. En algunos casos los empleados han aceptado esa condición, en otros casos no. Si han aceptado la condición, seguramente esa aceptación implica una modificación en el contrato psicológico, en donde, bueno, tal vez están priorizando el preservar la fuente de trabajo ante la expectativa de que en algún momento se reactive la economía, preservar la fuente de trabajo antes de quedar afuera del mercado laboral, aunque sea que tengan que resignar la gran parte de su sueldo. Y bueno, acá vemos entonces en ese ejemplo que el contrato psicológico tiene esa naturaleza dinámica y permanentemente es necesario reformularlo, ¿sí? La clave, la clave para entender este concepto y para aplicarlo en el trabajo cotidiano, especialmente en el que ustedes van a desarrollar el día de mañana como técnicos, es entender esta idea. El éxito del contrato psicológico se logra si se consigue mantener la confianza y la aceptación mutua entre las partes, lo que conlleva su renegociación permanente con el fin de adaptar las cambiantes necesidades y expectativas de los individuos y la organización con el paso del tiempo. Es decir, tanto las expectativas como las necesidades de los individuos y de las empresas van modificando a lo largo del tiempo y es necesario ajustarlas, ¿no es cierto?, para que ambas se equilibren, es decir, las expectativas del empleador con las expectativas del empleado
estén alineadas, ¿no es cierto?, en un solo propósito, ¿no es cierto?, hacia una sola finalidad. Les pongo les pongo otro ejemplo de cuándo puede ocurrir una ruptura del contrato psicológico por esta diferencia de las expectativas. En una empresa de agroquímicos de acá de Salta, que también me tocó asesorar, la representante del área de recursos humanos me decía, David, por favor, como a tono de reclamo me lo decía, ¿no? Por favor, fíjate en la próxima, cuando selecciones a un candidato, trata de que ese candidato no me renuncie al año de haber entrado. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me cuenta el ejemplo o el caso de un ingeniero que había ingresado y que ingresado para cubrir un puesto técnico, por decirlo de una manera. No era un puesto muy calificado para un ingeniero, pero bueno, él accedió. O sea, ahí hay una expectativa, ¿no es cierto? Es decir, aceptó esa condición. Esta señora, la responsable de recursos humanos, lo incluyó en un proceso de capacitación y que duró casi todo un año, en donde periódicamente viajaba a otra provincia para capacitarse, ¿no es cierto?, para desarrollarse y para llevar adelante esa tarea que le habían encomendado de la mejor manera y en el futuro alejado también proyectarse en algún puesto, ¿no es cierto?, en un futuro más cercano, perdón. Y una vez que terminó la capacitación decide renunciar este joven, este ingeniero. Y la jefa me decía, pero a ver, David, gastamos un montón, invertimos un montón en esta persona que de un día para el otro se fue. Y bueno, me reclamaba eso. Y después indagando un poquito con la responsable, bueno, acerca de por qué habrá pasado esto, ella en cierta medida me admite que la paga, el sueldo, no estaba tan acorde a lo que podría llegar a ser el trabajo y el nivel de responsabilidad que tenía este joven, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, seguramente habrá surgido alguna otra oportunidad y esta persona optó digamos, por cambiar de trabajo, ¿no es cierto? O por aceptar otra propuesta laboral. Entonces, fíjense cómo ahí las expectativas de la empresa pueden ir por un lado y las expectativas de los empleados pueden ir por otro, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra el área de recursos humanos para poder explicitar esas expectativas, hacerlas visibles y acercarlas de alguna manera, ¿sí? Legitimarlas y acercarlas, porque en el caso de que estén en secreto, es decir, que no estén blanqueadas, para decirlo de una manera, que cada uno tenga una expectativa en relación a algo y que esas expectativas difícilmente se puedan cumplir, obviamente en algún punto se va a romper el contrato psicológico y la gente va a empezar a generar algunas actitudes de descenso de rendimiento o abiertamente de oposicionismo o de conflicto hacia la figura del empleador o hacia la figura de la empresa o de la organización, ¿no es cierto? Hay diferentes actitudes en donde nos podemos dar cuenta de que hay una sensación de ruptura del contrato psicológico, ¿no es cierto?, de esa confianza que debe haber entre ambas partes cuando se comprometen a llevar adelante una acción con la esperanza o la expectativa de una determinada retribución. Por ejemplo, a ver, piensa en este empleado que yo les ponía de ejemplo hace un momento, que esperaba ascender y que esperaba ascender por su antigüedad y que de repente ponen a otro en el puesto al que él aspiraba. Puede pasar que como una actitud de respuesta frente a ese desplante de la empresa empiece a bajar su rendimiento, empiece a llegar tarde, empiece, por ejemplo, a decir, bueno, a ver, si la empresa no me reconoce de esta manera, yo me voy a empezar a sacar ventaja o a tomar ventaja de algo. Qué sé yo, no sé, empezar a usar los elementos de la empresa como propios, el celular de la empresa para hacer llamadas personales, el vehículo de la empresa para hacer trámites personales, la computadora de la empresa para hacer trabajo de la escuela o de la escuela de los chicos, bueno, cuestiones como esas, ¿no es cierto? O sea que actitudes que dan cuenta de que, bueno, efectivamente se produjo una ruptura en el contrato psicológico. Bueno, en el proceso de la formación del contrato psicológico hay 3 etapas, tienen que ver con la creación, el mantenimiento y la ruptura. En la creación suele generarse antes de que la persona ingrese en la empresa, muchas veces tiene que ver con las expectativas que trae antes
de presentarse a un proceso de selección, es decir, hay empresas que tienen mayor renombre o mayor reconocimiento dentro del ámbito regional, provincial, nacional. A quien no le gustaría, por ejemplo, trabajar en una empresa que tiene mucho reconocimiento, ¿no es cierto? Es decir, no sé, a ver, qué sé yo, una Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí una serie de expectativas que se ponen en juego del empleado en relación a la empresa y que son incluso anteriores a lo que es la incorporación dentro de esa empresa o dentro de esa organización, ¿no es cierto? Generalmente la creación se produce en el momento de la entrevista de trabajo, en el proceso de selección, de reclutamiento y en la inducción, en donde se reciben algunas referencias acerca de cómo es el trabajo, en qué consiste, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones que uno tiene. El mantenimiento tiene que ver con las modificaciones permanentes que se le tiene que hacer a ese contrato psicológico, porque bueno, efectivamente va evolucionando la empresa, va evolucionando el individuo, es decir, va demostrando un desempeño diferente, entonces de repente capaz que necesita mayor reconocimiento porque se destaca entre sus colaboradores, entre sus compañeros. Y la ruptura generalmente ocurre cuando se produce una disonancia entre las expectativas de la empresa y la expectativa del empleado. Cuando la empresa pierde la confianza en relación al empleado, es decir, cuando ve que las expectativas del empleado van a contramano de lo que son las expectativas de la empresa, cuando de repente el empleado quiere sacar ventaja de la empresa, o al revés, ¿no es cierto?, cuando las expectativas del empleado no se cumplen por un incumplimiento efectivamente de la empresa en relación a algo que había prometido, en relación a una condición que había establecido de antemano y que uno esperaba como una retribución justa. Bueno, ¿por qué se interrumpe o por qué se rompe un contrato psicológico? Les decía, puede ser por incumplimiento, es decir, que la empresa abiertamente no cumpla con algunas, tanto la empresa como el empleado, no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el contrato, ¿no es cierto? Que sé yo, el empleado no ir puntual o trabajar menos horas de las que corresponde. O incongruencia, que yo le decía, un desfasaje entre las expectativas de la empresa y las expectativas de los empleados. Cuando existe esa incongruencia, obviamente ese contrato no se da, o obviamente ese contrato no se cumple, porque no hay un punto de acuerdo, ¿sí? Entonces, la persona entra en un estado de vigilancia a la expectativa de que, bueno, de que la organización cumpla, y si es que no cumple, bueno, empezar a buscar algunas otras alternativas, ¿no es cierto?, de empleo. Va también la empresa, el empleado a buscar una justicia retributiva, es decir, un equilibrio entre lo que rinde en su trabajo con la retribución de la empresa. Bien, los factores que favorecen el desarrollo del contrato psicológico son la confianza, la comunicación y el compromiso. Es decir, la confianza, un contrato siempre implica una relación de confianza, en donde la comunicación es importante porque las expectativas no tienen que quedar en secreto, es decir, se tienen que blanquear las expectativas, es decir, la empresa tiene que explicitarle al empleado cuáles son sus expectativas en relación a su rendimiento. En algún momento, el área de recursos humanos tiene que sentarse cara a cara con el empleado y decirle, bueno, a ver, lo que esperamos de vos es esto, ¿sí? A ver qué esperas de nosotros. También habilitar la posibilidad de blanquear sus expectativas y ver si efectivamente esas expectativas están alineadas, ¿no es cierto? Y el compromiso, que tiene que ver con las intenciones de las partes de mantener una relación a largo plazo, es decir, mantener lo que se denomina cierta fidelidad, lo cual ahora es muy difícil porque, bueno, las condiciones macroeconómicas dificultan la posibilidad de, si se quiere, establecer una relación de empleabilidad por años. O sea, hoy en día ya no existe la idea de trabajo seguro, entre comillas, o de trabajo que dure toda la vida, como en otra época, ¿no es cierto?, en donde de repente 25 años podías estar en un trabajo y no había problema. En cambio ahora, hoy en día ya no existe esa realidad, ese contexto, ¿no es cierto?